Bienvenidos familia a otro episodio de Speaking the Truth by Heard Podcast. Como pueden ver en cámara, mi co-host decidió reaparecer en este canal. Estuvo como unas semanas ahí de vacaciones, como un mes. De vacaciones. Estuvo de vacaciones. Vacaciones no fueron. Me abandonó. No la abandoné nunca. No. Pero estamos de Simplemente vuelta. le di su espacio para que se desenvolviera con ese Sí. último episodio Sí. que fue, mira, ella. Bueno, pero yo quería traer un invitado que ya lo hemos tenido aquí, but esta persona es como una enciclopedia. Yo la siento como si fuera una enciclopedia. Me encanta Te seguir lo prometo. Google lo Te- llama. Google Sí. lo llama para pedirle Sí. contestaciones. Es más, imagínate. ChatGPT lo llama. Y a rayos. No sé por qué, pero tú hablas con él de cualquier cosa y eso es, mira, Sí. para largo. Sí. Pero no puedo empezar el episodio sin mencionar los auspiciadores. Estamos en la casa de RF Productions, Eso así es. que síguenlo en Instagram como RF Music Prod. Estamos obviamente tras las cámaras con Local PR. Ellos te graban, te editan todo lo que tú necesites. Y Inkwave, que nos hace todo lo que es impreso, se encarga de nuestras tazas, todo. Whatever Todo. you need, lo consigues allí en inkwave.pr. Y por ahí vienen unas tacitas bien chéveres. Sí, que ya mano. llegaron, pero Sí. no las tenemos todavía, así que prontito las van a estar viendo por ahí. Y pues obviamente yo, como les dije que él estaba de vacaciones, pues él le toca volver. ¿Cómo Así que volver? él va a ¿Qué es moderar esto? el episodio de hoy. No, me rehúso. Él va a Me moderarlo. rehúso. Lo vas a moderar. ¿Me voy a Zumba. moderar? Zumba. Ah, bueno. Pues bienvenidos todos ustedes a este canal. Espero que sea de provecho todo lo que hablemos y sobre todo de mucha sabiduría para ustedes, ¿verdad? Quiero antes que todo un shout out a Valeria, que se encontró conmigo trabajando, ¿verdad? Y me dijo, tú tienes un podcast y Ilian está contigo y Ilian también no se acuerda de mí, pero tal cosa, pero otra. Y yo dije, wow, espérate, hombre, ¿cómo fue? Sí, tú tienes un podcast y me encanta el contenido. Y yo, excelente, mano. Y tú no sabes La bendición. la bendición y lo agradecido que yo estoy de que te hayas acercado, porque, mano, por primera vez sentimos el calorcito de la gente que nos ve. Nosotros en el hacemos canal. esto sin esperar Sí, nada a cambio. sin esperar nada a y cambio, poder pues, ver la ¿cierto? semilla, pues es otra cosa. Sí, es una bendición. y que tú, o sea, que tú te hayas acercado y nos hayas dicho como que me encanta el contenido, me encanta lo que están hablando, ha sido de bendición a mi vida y como que eso llena el corazón de uno y te da fuerzas para seguir hacia adelante. Y Yes. de verdad que te doy muchas gracias por haberlo hecho y insto A que lo cada hagan. uno de los que nos está viendo a que si nos ve por ahí caminando o nos ves en las redes o nos ves en algún video o lo que sea, mano, lánzate Y de pecho. si quieres invitarnos a un café, a mí me encanta En tomar café y confianza, hablar. feliz, Esto es como... de verdad. Y si no tenemos el momento, lo sacamos en agenda, Yes. tú sabes. Pero de verdad que, Valeria, mil gracias. Así que se Shout out. repita, que se repita y que Yes. se repita. Bueno, que Bueno, vamos a pues hablar hoy entonces, con Carlos. el que vino en el día de hoy fue el pastor Carlos Rafael. De Fuente a Qué Bobia bueno- Caguas. Fuente de Bobia Caguas. Aquí Qué estamos, bueno aquí volver a estamos. tenerte aquí. No soy una enciclopedia, pero hablo mucho. Así que aquí estamos y lo que podemos ser de bendición a ustedes y a la audiencia. Súper privilegiados y agradecidos por esta nueva oportunidad de poder compartir en sus plataformas. Me puse a analizar, ¿verdad? El podcast pasado y hay 3 puntitos de los cuales saqué, Ok. ¿verdad? Y el primero que me chocó es algo que a los que tenemos llamado pastoral, ¿verdad? Que eso lo hablamos. Y los que no saben, pues yo tengo llamado pastoral ¡Sorpresa! desde bien chiquito. Y no lucho con él, no tengo ningún dedito atado con el llamado, no. Al contrario, o sea, me fascina la posición pastoral y es una cuestión de que quiero aprender y quiero hacer las cosas bien y busco pastores que realmente den un buen ejemplo para aprender de ellos a saber qué hacer y qué no hacer cuando sea pastor. Y para mí eso es lo que realmente es mi misión de vida. Pero hubo un comentario que tú hiciste que me voló y es que cuando se habla sobre uno como pastor, cuando uno ejerce el llamado, le brillan los ojos. ¿A qué se debe eso? Mira,
No sé, es la experiencia personal de cada uno. Yo, ¿verdad? Creo que comentaba y en estos días lo hablaba con gente, hablando de mi experiencia personal. Y cuando lo hablo, hay gente que me dice, estás en tu primer amor, porque llevo 3 años haciéndolo, ¿verdad? Como pastor principal dentro de una iglesia. Pero me creo en el evangelio, tengo varias experiencias y viendo la dinámica. En la iglesia donde me crié pasaron 4 pastores, creo que lo mencioné también en el podcast anterior. Y entonces uno va viendo y uno mira el rostro de la gente cuando habla ciertos temas. Hay pastores que le brillan los ojos cuando hablan diferentes aspectos de lo que es la vida ministerial. Y ahí tú identificas realmente dónde se encuentra y lo que quizás le llama la atención o le satisface a cada ministro, ¿verdad? Yo me mangué, como dicen por ahí, yo no sé si todavía esas palabras las usan, pero yo tengo 42 años, pues con los ojos que me brillaban hablando de la gente que estoy pastoreando hoy en día. Realicé varias cosas unos meses atrás, en una visita en Guatemala. Me están preguntando cómo está la iglesia, cómo va la iglesia. Y usualmente es complejo porque cuando otro pastor o alguien que hace el ministerio te pregunta cómo va la iglesia, lo que quiere saber es cuánta cantidad de gente atiendes, cuánta cantidad de gente atiende y otros temas quizás, ¿verdad? Personales a niveles ministeriales y pastorales. Pero yo dirijo el pensamiento, yo rápido le digo lo que hay, le digo, estoy atendiendo tantas personas, me llegan tantos los domingos, en general atendemos tantos y empiezo a hablar la experiencia. Y cuando empiezo a hablar la experiencia, yo junto a mi esposa comenzamos a hablarle de gente y comencé a realizar cosas que a veces se vuelven normal en el ministerio. Y me di cuenta que me brillaban los ojos. Me di cuenta que había una alegría, y no es que me estaba viendo yo mismo, es que la gente lo identificó y te lo deja saber. Okay. Y así me pasó, consecuente, y una vez más, hablando de la experiencia con la gente, y hablando de la dinámica de lo que surge en la vida de la gente. Y ven un entusiasmo en uno, que eso es lo que yo le llamo que brille en los ojos. Okay. Usualmente tú lo ves en la vida de un pastor cuando está en el altar. Cuando está en el altar predicando la palabra del Señor, en unos momentos quizás de mayor satisfacción en la vida de un pastor. Y la gente pensaría que el ministerio es solamente predicar. El ministerio no es solamente predicar, pero es el momento que el pastor disfruta. El momento de enseñar. Y por eso todas veces hay gente que dice, pero es que el pastor no es el mismo del altar. En ocasiones. Porque el altar está en su momento de disfrutarlo. Entonces, cuando vienen a la amargura de que le traigan el problema, que le traigan la deuda, que le traigan el issue, que le traigan el dilema, ustedes quieren la misma cara. No es que no tenga la misma cara y no tenga a lo mejor el mismo disfrute, pero es el momento que va a tener que resolver algo que quizás no disfrute tanto. Pero usualmente, cuando tú miras el brillo en los ojos de un pastor, lo ves en el altar, lo ves en el momento de predicar. En estos días yo hablaba con alguien y yo creo que hay un denominador común en iglesias que comienzan a enfrentar problemas. Y hoy en día uno ve una dinámica que a mí me parece un poco compleja y puede ser hasta otro tema. Pero usualmente hay iglesias que yo sé cuando van a entrar en problemas por esta dinámica. Y la dinámica es que el pastor principal deja de predicar. El pastor principal deja de estar en el altar llevando la palabra del Señor. Okay. Entonces yo sé que hay que dar oportunidades, pero hay foros para dar oportunidades y desarrollar liderato. Pero el pastor principal debe predicar. El pastor principal, la dice que, ¿verdad?, que las ovejas oyen la voz, identifican la voz del pastor. Nosotros, por supuesto, oímos la voz de Dios, pero oímos la voz de Dios a través de un ente natural que pone en un lugar que nosotros llamamos iglesia y que a través de su palabra bendice a la gente y da dirección a través de la palabra de Dios a esa grey que ha depositado Dios en las manos de un pastor. Y yo creo que si ese es el momento de satisfacción, uno brinda un espacio, uno da oportunidades, pero sí, usualmente, volviendo a la pregunta inicial y original, sí brillan los ojos. A mí me brillan los ojos en particular y no es por venderme, usted sabe que yo soy transparente. Pero cuando predico, cuando hablo la palabra, yo sé que me brillan los ojos. Cuando hablo de la gente, yo sé que me brillan los ojos. Cuando yo hablo del testimonio de la gente a lo que me refiero, cuando yo sacaba cuenta en estos días, cuando estaba hablando con mi esposa, lo que le pasó a fulano, y comencé a hablar de este otro, y la otra persona que se integró a la iglesia, y la experiencia que pasó a aquel, pero cuando llegó aquí comenzó a hacer una transformación. Y es un entusiasmo que yo le pido a Dios no perderlo. Yo sé que estoy en el primer amor. Hay otros pastores que llevan tiempo y te dicen que es que está en el primer amor. Yo le pido a Dios no perderlo, pero yo creo que esas son las cosas que nos inspiran a seguir. Un pastor que pierda eso no tiene ni razón de continuar, no tiene razón de ser. Sería ya un trabajo regular, como mucha gente que tiene, que va allí, que no tiene satisfacción, que cumplen por el compromiso que tienen o porque no pueden salir de ahí, y se volvería vano la misión y el propósito por el cual Dios nos pone en esta tierra. Así que sí, yo creo que todo pastor debe ver y evaluarse qué le hacen brillar los ojos,
si todavía le brillan. Preguntarle a la gente de confianza, a la gente alrededor, ¿verdad? Y nunca perder eso. Nunca perder eso. Qué interesante, perdón, qué interesante que digas eso porque se pierde, se tiende a perder y hasta la misma palabra habla de que personas pierden el primer amor. Pero está cool que digas como que pastores que tal vez lo hayan perdido o que no lo sientan ya puedan recordar esos primeros pasos, esos primeros momentos y volver a como que recobrar fuerza. Yo creo que Dios es especialista en eso. Dios envía pequeñas señales que a veces no podemos identificar porque volvemos, nos involucramos tanto en el día a día que lo perdemos, pero cuando hay una iglesia con vida, constantemente entonces te vas a dar con la dinámica que estábamos hablando de la gente. Ajá. Entonces ya eso debe ser suficiente inspiración. Inspiración debe ser cuando llega el problema, por supuesto, está el problema, pero llega la solución, debe ser inspiración, es ver una vez más la mano de Dios. Mientras vas creciendo, mientras vas desarrollándote en el tiempo, las cosas no se vuelven fáciles, se vuelven complicadas. Y no podemos basar el ministerio en el hecho de considerar que porque es fácil me siento bien. No, es que en la complejidad veo a Dios. En lo difícil veo a Dios. En lo complicado veo a Dios. Que nos cansamos, por supuesto. El último mensaje, bueno, el tiempo de la grabación del episodio, uno de los mensajes que estaba predicando ahora en la serie de actitud, era la actitud de avance. Pero lo que estaba hablando era porque en esos días había gente que me escribía que porque en mi Instagram, en las notas, yo ponía una batería agotada constantemente. Yo le decía, porque estoy agotado. Y hubo gente cercana que me cuestionó que si estoy predicando actitud, que si no debería proyectar otra cosa. Uh-huh. Y yo le dije, todo lo contrario. Actitud lo muestro porque aún agotado, no abandono la iglesia, no abandono la familia, no abandono el negocio, sigo haciendo todo lo que tengo que hacer, pero te cansa, pero por supuesto, que a veces me amargo, pero por supuesto. Y volvemos a lo mismo, a la transparencia, porque normalmente la gente piensa que ser pastor es ser Superman. Sí, es complicado. Y que no tienen, no pasa que no es un ser humano que pasa por que no pasa por las mismas padece. situaciones que tal vez ellos pasan, ¿me entiendes? Y yo, o sea, sí se pasan y también a la misma vez también llevas la carga de poder cumplir con tu ministerio, cumplir con lo que las expectativas que la feligresía tiene. Yo creo que ¿verdad? también hay cierta tenacidad en tu venir y decir, mira, yo tengo una actitud correcta, pero también tengo la conciencia de yo aceptar cuando estoy cansado y que es normal, es humano. Claro. Y de poder yo decirte, mira, aún en el cansancio, tú no abandonas tu misión, tú no abandonas lo que tú haces. Cuando la misión está clara, no hay cansancio que te lo quite. Y no te quedas ahí. Volvemos, no te quedas en eso, porque malo es quedarse en ese aspecto de lo que trae el cansancio. Uh-huh. Malo es quedarte en una mala actitud, en unas emociones complicadas. Y yo creo que todo pastor, y no solamente todo pastor, la gente que nos ve, porque es algo del ser humano, tiene que identificar eso, que lo llene de vida otra vez. En el ministerio hay que buscar, mi pastor en un momento dado, en momentos complicados, ¿verdad? Que se pasaron dentro de lo ministerial, que tuvo que trabajar, que tuvo que resolver, problemas que no eran ni de él, ¿verdad? Se sentó con otro pastor, un pastor muy sabio, y le dijo, Otoniel, embellece tu ministerio. Embellece, busca cosas que embellezcan tu ministerio. Y ahí, aún con todos los problemas, renovó todo el altar de aquel gran edificio y embellece. Y lo puso a su gusto. Bueno, pues ya estoy aquí, ya están los problemas, uh-huh. Vamos a poner el altar a mi gusto, uh-huh. ¿verdad? Para embellecer lo que hacía y buscar ese aspecto de que añadiera al momento donde se encontraba viviendo. Y yo agarré eso siempre, cuando él lo expresó y lo expresa, lo enseña, yo lo agarré también para mí. Y uno tiene que buscar en la vida cosas que embellezcan la vida. ¿Qué cosa? Que tal vez ciertas personas lo tomen de otro punto de vista o de otro ángulo. De como que, tantos problemas que tenemos y mira, ¿sabes? Están embelleciendo ahora cosas. Va a coger y va a hacer el altar nuevo en vez de enfocarse allá. Exacto. En vez de que es a la inversa, es como que es un problema que tengo y tal vez me crea conflicto y estoy incómodo en el lugar que estoy, pues déjame hacerlo a mi gusto para entonces yo impulsarme a hacer las cosas correctas. Tú sabes que yo también pienso que verdad, yo no sé mucho de la historia del pastor Otoniel, pero realmente es impresionante porque yo creo que es bien raro tú ver una iglesia que muestra sus espacios donde hubieron errores o a lo mejor pues no se pudo continuar una misión, lo que sea que haya pasado, que se siga plasmando y sea una persona abierta de
tú sabes que si tengo una mancha en mi sábana, pasó esto, pero mira todo lo que estoy haciendo. Dios me ha dado las herramientas, Dios me ha dado las fuerzas, Dios me ha bendecido y he podido seguir con la misión. Malo es tú decir, no pasó nada, no, aquí no pasó nada, aquí todo está perfecto. Claro. Entonces, ocultar las realidades del ministerio al resto de la congregación, yo creo que eso es algo que no es saludable, porque le quita lo humano. Sí, no. Yo creo que algo que puede destacar nuestra iglesia y que puede destacar nuestro ministerio, es que a pesar de todas las cosas, ahí está la evidencia del permanecer, la evidencia del continuar, la evidencia de ser responsable y cumplir con muchas de las obligaciones que ni siquiera era su responsabilidad. Eso habla, ¿me entiendes? Habla de carácter. Nosotros no somos un ministerio gigante, pero yo creo que tenemos mucha influencia y parte de la influencia que podemos tener es por el tan solo hecho y ese respeto quizás que se ha ganado el pastor ¿verdad? Y la organización por ende, pero por la labor que ha hecho el pastor es por eso. Él tuvo la oportunidad, él lo cuenta a lo mejor algún día tenga la oportunidad de conversar con él, ¿verdad? Pero él lo cuenta como parte de su testimonio y parte de la experiencia de fe, que él tuvo ofrecimientos de que saliera de Puerto Rico, que tuviera una iglesia afuera, algo montado, y él por amor a la gente, había gente que permaneció, ¿verdad? Su papá tomó la decisión que tomó, pero había gente que estaba aquí y él decidió de seguir hacia adelante. Y decidió cumplir con unas cosas para entonces después traer un desarrollo. 20 años después, otra la historia. Estamos en una nueva etapa, estamos creciendo, lanzando pastores nuevos. Perfectos no somos. Vendrán errores. Porque no podemos tapar el cielo con la mano. Errores vendrán. Dios quiere y no haya ninguno. Pero la palabra que Dios estableció y la misión que dio a nuestro ministerio, sí, yo creo que es algo que todos nosotros tenemos en la mente. Y por ejemplo, pues lo hemos decidido vivir. Y yo sé las cosas que le hacen a él brillar los ojos, ¿verdad? Okay. Volviendo al tema original. E identificarlas para poder continuar dentro de lo complejo. Yo tengo gente con quien converso, sé a quién llamar por teléfono cuando no estoy tan igual que él. Tiene una gente que él sabe a quién llamar por teléfono en el momento que a lo mejor no brillan los ojos. Te levantan los brazos. Sí, y uno tiene que saber identificar todas esas cosas en nuestra vida personal, no solamente los pastores que a lo mejor nos ven. Es lo normal de la vida. Hay que saber dónde dirigir para darle un nuevo ánimo. Qué cool. Otro de los puntos que analicé, ¿verdad? De la conversación que tuvimos la última vez fue, me llamó mucho la atención el aspecto de cuando hiciste hincapié en 10 años para atrás, muy poco, 20 años diría yo. ¿Cómo ese Carlos Rafael, después de sus 22 años, 23 años, no perdió el tiempo? Bueno, yo no perdí el tiempo después de los 28, diría yo. Ok. Y como quiera, fue lento. ¿Qué hizo? Ella, mi esposa me ayudó, sí, mi esposa ayudó muchísimo. Y sí tengo que reconocerlo, y está bien, pero fue la decisión mía, ¿verdad? Fue la decisión mía de comenzar a estructurar unas ciertas cosas. Y hasta el sol de hoy se sigue estructurando. Te puedo decir hoy que yo siento otra madurez. Hoy yo tengo otra mentalidad. 20 y pico de años después, a mis 42 años, hoy yo tengo otra mentalidad. Me expuse a otros pensamientos también. Me expuse a otros ejemplos. Por eso yo creo, ¿verdad? Yo sé que está muy de moda la mentoría y todas estas cosas. Eso puede ser, ¿verdad? Romántico, lo de la mentoría, y puede ser este aspecto superficial, va mucho más allá, ¿verdad? Y no vamos a entrar en ese tema ahora en detalle, pero si uno tiene que tener gente que esté ahí, por eso yo donde quiera que voy, no tengo ningún problema, yo reconozco a mi pastor, la persona que tuvo la capacidad de poder dirigir quizás a aquel joven que tenía un talento, pero que estaba desenfocado. Y yo te digo algo, el pastor Otoniel conmigo, yo no te puedo decir que haya un tiempo de Carlos, siéntate ahí, toma la libreta y apunta. ¿Verdad? Eso nunca ha pasado. Es un caminar. Es un caminar. Y en el caminar, yo recuerdo un post que hice para el tiempo del huracán, que fuimos a ver una parte que estaba destruida allí en la iglesia, en Carolina, y yo les tiro una foto a ellos dos. Ellos estaban caminando al frente y yo estaba detrás de ellos. Yo les doy su espacio porque están teniendo una conversación personal y yo les tiro una foto. Y recuerdo que escribo
algo así, algo como que qué dichoso, ¿verdad? O qué bendición ha sido estar cerca, lejos, a distancia, pero cerca, de gente que ha tenido la valentía de afrontar cosas como esta y poder aprender. Pues así ha sido el caminar. ¿De qué vale tú estar cerca de gente que hace unas ciertas cosas que tú quisieras hacer y no aprender nada? ¿Verdad? Eso sería tirar por el suelo toda la enseñanza que recibimos. Y si vamos a la iglesia, el ciudadano común, como digo yo, no hay que tener un ministerio para poder aplicar esto. Uno está viendo unas ciertas cosas en gente en la congregación. Para eso hacemos congregación, no solamente la figura pastoral. Exacto. Dentro de la congregación nosotros vemos lo que hablábamos ahorita que a mí me hace brillar los ojos, pues yo veo el testimonio de fulano, veo el testimonio de fulano, el crecimiento de aquel que hizo aquel. Y lo que nos lleva en la vida es a esforzarnos un poco más. Y en ese esfuerzo es que yo creo que está el reconocimiento de lo divino en nuestras vidas. Claro. Dios sabe, ¿verdad? La vida del creyente y del cristiano, la vida de redención del cristiano, está en aquel que lucha. En aquel que lucha, en aquel que permanece, en aquel que cuando peca no se distancia de Dios, permanece, se acerca más. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, hace una transformación en su vida, hace un cambio en su vida y mejora. Y va hacia el frente. Entonces tú vas viendo cómo vas abandonando conductas. Tú vas viendo cómo hay tiempos más prolongados, quizás de caídas, por llamarle así, hasta que tú vas viendo unas transformaciones. Y yo creo, y yo le llamo, de un tiempo para acá, madurez. Madurez, se va dando una madurez. Y entre yo decidir, por supuesto, me caso con mi esposa, es otra dinámica. Merece otra dinámica de parte mía. Merece por el valor que ella representa, ¿verdad? Y en aquel momento específico, en la juventud, las primeras cosas que me hace es terminar de estudiar, ¿verdad? Pues me voy a estudiar. Y ella dice que hizo el bachillerato conmigo. Así que ella está aquí, ¿verdad? Entonces estaba backstage haciendo muecas. Entrevístenla un día, nada. Eso va, eso va. Viene Eso pronto. viene pronto. La Y hago pastora y broma, psicóloga. broma que ella tenía un bate de aluminio que pesaba, yo no sé cuánto era, y me daba por las costillas. Ahora mismo tengo 2 fracturas aquí siempre. No, broma. Pero sí, un proceso del caminar. Hoy hay otras presiones. Hoy hay, por llamarles así, pero más allá de presiones, responsabilidades. O sea, hay otras responsabilidades que te tienen que hacer madurar sí o sí. Estás frente a una congregación. En estos días me pasó algo curioso. Estoy en una mesa. Ahora no va a dar el detalle de lo que sucedió allí, pero llego casualmente a un lugar a reunirme con una persona y estaba dando vueltas en el estacionamiento. Le digo a esta persona, te voy a ver en tal sitio, pero yo estoy en otro lugar. Y después lo llamo y le digo, mira, no, llega aquí para yo no estar dando vueltas, porque toca adelantar algo, tengo una reunión que voy a hacer online, la hago allí mismo, te atiendo a ti y resuelvo. Subo y en mi mente está, a lo mejor me encuentro a alguien aquí. Subo arriba al lugar donde voy a ir. Y al final hay una mesa y veo a 2 personas que conozco. Me acerco a ellos, bla, 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 me empiezan a contar algo. Estaban hablando de una situación. Me involucran en la conversación, empiezo a darle consejos. Cuando empiezo a dar consejos, uno de mis mejores amigos está en la mesa y me para y me dice, se nota que eres pastor principal de una iglesia. Se nota que ahora eres pastor principal de una iglesia. Y ¿por qué tú dices eso? Por el consejo que estás dando. Y dice, este le está dando un consejo contrario a lo que tú estás diciendo. Y el consejo que tú estás dando es con la sabiduría de un pastor principal de la iglesia, porque sabe la responsabilidad que tiene de la gente, porque la gente piensa ya más allá en el sentido del cuidado hacia la gente. Y traigo eso porque hay elementos en la vida que se van añadiendo. Los hijos. Hoy yo lucho. Estos días le escribía, y lo digo aquí público, ¿verdad? Yo soy así transparente. Yo le escribí a mi pastor y yo le digo, yo lucho todos los días. Le digo, yo lucho por todos los días. Estamos teniendo una conversación, ¿verdad? Porque hay veces que se entenebrece la misión por cosas, por tonteras de otra gente. Y yo le decía, tranquilo, y sigue. Gente como nosotros te lo agradece. Y yo le decía, mira, yo lucho hoy por mi familia, por la iglesia, por supuesto por Dios, y por ti. Por todo lo que has hecho, vamos a darle esto, lo que sea. Hay cosas y hay elementos que surgen en nuestra vida que van creando esa transformación, ese caminar, esa diferencia que tarda y que uno sigue adelantando. Yo creo que en mi mente, yo creo que yo voy a llegar a un nivel ya de verdad, de una sabiduría ahí a los 50. 40 nada más. Bueno, él dice que él no va. ChatGPT Plus. Acuérdate que él dice que a los 20 años. Yo vi un meme que estos días, que sale un robot así como que en una barra aborrecido, como una eso. Y dice, las conversaciones mías con ChatGPT aborrecido.
Mira, no, pero acuérdate que él dice que él cuando cumple sus 20 años de pastorado, él no va a pastorear más. Se acabó. ya se acabó. Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Te puedo preguntar por qué? Yo creo hoy, qué fuerte, ¿verdad? Esto no está en piedra. Esto no está en piedra. Pero yo hoy, antes yo pensaba diferente. Yo pensaba que muy joven debía entonces ya empezar a pastorear, bla, bla. Yo creo que hoy la edad ideal para un pastor, para lanzarse a pastorear, está entre los 35 y 40 años. Y pastorear hasta los 60, 65 años como mucho. Pastorear 20 años y entrando a pastorear en una edad madura. ¿Por qué? Porque ya se supone que esa etapa de vida tú hayas realizado unas ciertas cosas a nivel de solidez en tu vida personal que te van a llevar a hacer el ministerio con otro pensamiento. Por ejemplo, se supone que ya a los 35 años, pues caramba, ya sentó cabeza y que económicamente hayas tenido una cierta estabilidad en unas ciertas áreas, ¿verdad? Tienes tu trabajo, has visto, has hecho, ¿verdad? El que se haya adelantado y haya querido tener hijos, tiene sus hijos. Si se ha querido casar, está casado. Ya hay unos procesos que a los 40 años, pues ya se han pasado. Y el que ha pensado que ha tenido unos ciertos fracasos porque no ha logrado unas ciertas cosas, mínimo ha tenido que aprender. ¿Cierto? Entonces ya tú adquieres una madurez que te expones al ministerio con otro pensamiento, con un conocimiento, con sabiduría y con la palabra que estoy utilizando más frecuente, con madurez. Vas con una madurez. ¿Por qué 20 años? ¿Verdad? ¿Y por qué 60, 65 años? Aunque hoy en día vamos envejeciendo con una fuerza que antes quizás no se envejecía, ¿verdad? Y estamos más robustos en nuestra vejez. Aún así, nosotros tenemos que considerar el hecho de darle paso a otra generación, el también nuestra vida poder disfrutarla en otros aspectos. Y yo creo que un pastor, y no es dejar de pastorear, yo creo que tú nunca renuncias al ministerio. Yo voy a dejar de ser pastor principal de una iglesia. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi mentalidad? ¿O si hubiera una planificación, por decirlo así, cuál es mi plan? Mi plan es desarrollar una gente que yo ame, que me amen, que me escuchen, que yo escuche, que yo aporte a sus vidas, que ellos aporten a la mía, en cuanto a conocimiento, ¿me sigue? Entonces se da una dinámica, que es la que se supone que se dé la dinámica de cobertura. La cobertura, y esto yo lo toco lo he tocado en diferentes lugares cuando toco este tema, y yo sé que no es el tema, pero para ejemplificarlo, es una actitud que va en paralelo, por decirlo así, ¿verdad? Tú das, recibo, no es solamente de un lado. Cuando a veces buscamos cobertura es quién mejor me puede bendecir, de dónde más voy a sacar, bla, 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 o lo contrario. Hay gente que te va a dar cobertura, pero pido, entonces es complicado. Tú lo que vas es una dinámica, igual que la mentoría, igual que todo ese aspecto de a quien tú eliges para que sea ese ente en tu vida, en el hecho también de cómo tú aportas. Así yo me veo con el pastor Otoniel. Comprando. ¿Me sigue? Yo lo veo de una forma en que él enriquece mi vida en muchas cosas, pero yo también tengo que enriquecer su vida en algo. En estos días él tenía algo en mente, yo no lo sabía. Estoy hablando con él, estamos almorzando, terminamos de almorzar y me dice, mira, se me olvidó comentarte algo. Cuéntame, Carlito. Mira, estoy pensando en esto. Me ha dado con esto porque yo amo eso, yo crecí viendo eso, ¿verdad? No dar detalle ahora. Pero entonces, le digo yo, y me dice, de verdad, no, llevo 3 meses tratándome de sentar para trabajar con eso. Estaba orando en estos días, me voy a sentar con fulano para poderlo trabajar. Y tú me dices eso, ¿te vas a hacer cargo? Es una oración contestada. Entonces ya es un involucrarse también en lo que él hace, a manera de aportación, no solamente en lo que él pueda aportar a nuestra vida. Y así es, ¿verdad? Así uno va funcionando, así uno va creciendo, así uno va desarrollándose. Qué cool. Qué cool. Yo, en verdad, como pastor, yo te veo, ¿verdad? El poco tiempo que te conozco. Y yo veo un pastor que no solamente te predica, ¿cómo yo pongo esto? No solamente te predica de la historia de tal libro, la revelación y cómo tú transmites la palabra de una manera tan clara. Y hablas las series son como tan coherentes y va tanto a lo que yo creo que por lo menos hoy en día necesitamos escuchar
como por ejemplo la seriedad de actitud. Hablas de cómo literalmente como sociedad, como seres humanos, pasamos por distintos procesos sin importar la etapa en la que estés. Y tú hablas sobre cómo Dios literalmente nos da las herramientas de tener, ¿verdad? De cómo enfrentar los problemas, cómo poder ayudar a otro a través de sus problemas también. Y a mí me impresiona porque, ¿verdad? Pues esto, worldwide, hay distintos pastores. Estos Claro. pastores son de esta otra manera, estos otros pastores son de esta edad, y entonces pues los temas son un poco más adaptados a ese nicho, a esa Y eso es sociedad. lo esa- chulo del ministerio. Ajá. Pero yendo a tu iglesia me doy cuenta que tú tienes una congregación joven. Ujú. Y obviamente al tú tener una congregación joven, me imagino que vienen unos retos con esa, no quiero llamarlos retos, vienen como unas asignaciones. Vamos a decir que son unas asignaciones un poco más particulares, porque tienes de todas las edades. Tienes 20 y pico, tienes 30, tienes de momento unos jóvenes de 15, de 13. Tienes babies, porque he visto bebés Sí. en Fuente Kids también. Sí. ¿Cómo se da la dinámica de trabajar con tantas edades a la misma vez? Lo que pasa es que, DH, esa pregunta es bien amplia. Ahí es compleja. Te voy a hablar primero de mi mensaje, ya que lo traes a colación. Tú en mi mensaje siempre vas a escuchar varias cosas. Predique lo que predique. Siempre voy a destacar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Siempre voy a incluir el aspecto de que Dios te bendice a ti para bendecir a otros. Yo predique lo que predique, siempre voy a incluir a Cristo, voy a incluir eso. Y yo creo en lo práctico de la palabra del Señor. Ninguno de nosotros tiene problema con el cielo. Y estas cosas que yo digo van a ser complejas para muchos. Pero ningún creyente debe tener problema con el cielo. Porque el cielo ninguno de nosotros nos lo vamos a ganar. Ujú, El cielo está gano. ujú. Y suena complicado, pero es la verdad. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, derramar su sangre en la cruz del Calvario, nosotros recibimos salvación. Nosotros permanecemos en la salvación. El creyente no debe tener problema con el cielo. El creyente no debe tener una conciencia de dónde va a pasar la eternidad. No debe tener una batalla mental de dónde va a pasar la eternidad. Ellos tienen que vivir por la seguridad del cielo. El creyente, el dilema que debe tener es si puede traer el cielo a la tierra. Interesante. Ese es el issue. Y parte de la visión de nuestra organización y de nuestra iglesia es eso. Nosotros hacemos más y mejores discípulos. ¿Para qué? Para traer el cielo a la tierra. Entonces nosotros tenemos que llevar lo práctico del cielo en la tierra. Y por eso es que a lo mejor tú sientes que yo te estoy hablando para lo que vas a hacer en la semana. Pero es con la palabra, no es con inventos. No es con motivación, no es con psicología, aunque se utilicen elementos de psicología, se alimenten otros conocimientos porque me gusta, porque me instruyo, porque uno busca la dinámica. Pero es para llevarte a lo práctico por la palabra del Señor, para que tú como creyente, cuando vayas allá afuera, como yo digo, cuando uno esté en la iglesia, cuando impactes y hagas las cosas diferentes, ¿cierto? Pues tú digas, soy creyente. Y otros digan, pues yo quiero lo que tú quieres. Y llamen la atención de aquel que quizás no entiende la Biblia, pero te ve caminando por la Biblia, te ve caminando por la palabra y se llena de fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, dice no es por el oír la palabra de Dios, es por la palabra de Dios. Entonces es lo que la palabra de Dios te hace a ti y por la palabra tú hablas. Y todo lo que tú hables se supone que sea por la palabra. Así que no son los versos bíblicos nada más, es como tú hablas, cómo tú te comportas, cómo tú haces, cómo tú te mueves. Y no se trata solamente de pecado, es todo. Eres un mal empleado, eres un vago, todas esas cosas. Pues no estás hablando por la palabra, pues no estás dando testimonio, no eres luz en medio de tinieblas. Entonces lo complejo, yo voy a lo práctico. Lo práctico va a todas las edades. Lo práctico llama la atención a todas las edades. Y así quizás lo manejamos. Si tenemos la peculiaridad sin perseguirlo, que la dinámica que sea de nuestra iglesia, pues la media está entre los 35 y 45 años. Y son matrimonios jóvenes, con jovencitos o con niños, profesionales. Gente que yo digo en la iglesia y suena complejo, hay gente que no le agrada cuando lo escucha por ahí. Nuestra iglesia es una zona libre de vagos. Yo digo que es una iglesia inteligente. Cuando digo esas cosas, es que es la verdad. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que allí todo el mundo trabaje. No hay que ser rico. Ese es el problema, que hay veces que acusan a Fuente Agua Viva erróneamente con cosas que no tienen nada que ver. Pero si tú vas a la iglesia, yo voy a inspirarte a que trabajes. Yo voy a inspirarte a que te esfuerces. Yo voy a inspirarte. Yo vengo de un almuerzo ahorita con una persona que me decía, estoy feliz, estoy esto. Ajá. Y tenía 45 minutos para comer conmigo. Antes podíamos estar la tarde entera.
Pero wow. hoy tenía 45 minutos porque tenía que salir un compromiso, por una cotización que tenía que hacer por un negocio bien grande. ¿Por qué razón? Porque sabe que tenía que trabajar. Porque sabe que tenía que producir. Y tendremos después los momentos para estar en la tarde. Salió corriendo y después de ahí yo iba a otro lugar. Entonces tuve que cancelar eso para atender eso mañana. No lo voy a dejar de atender. ¿Qué era? Trabajo. ¿Y por qué razón? Porque es parte del testimonio, es parte de lo práctico de la palabra del Señor. Si hay una dinámica de gente que ha llegado, pero tenemos de todas las edades. Y yo soy una persona que he querido, hay gente que me conoce reciente, pero lo que conocen reciente es como yo siempre he sido. A mí me gusta abrazar, a mí me gusta, ¿verdad?, sacar tiempo, escucharte. A mí me gusta el tacto con la gente, el contacto, esto, lo otro. Y eso le gusta a todo el mundo. Con los niños pequeños, mucho respeto, por supuesto. Pero yo voy a cuidar mis niños. Yo voy a cuidar mis jovencitos. Yo no quiero que pasen, ¿verdad?, cosas en la iglesia que no tienen que estar pasando. Malos ratos que los aparte de la iglesia. Y quiero que ellos sepan que el pastor está ahí. Yo he ido a los juegos de baloncesto de algunos, a los juegos de soccer de otros. Yo he ido, porque yo sé que ya empieza la liga. Hablaba ahorita con unos pastores amigos. Yo le digo, mira, yo sé que empieza la liga y tantas familias, ya yo no los voy a tener los domingos en la iglesia. Pues mientras yo pueda, yo me les meto en el juego. Se conectan online. Y hay sábados que saco y me les meto yo en el juego para que sepan que el pastor está aquí. Hablamos, yo creo que en ese episodio, yo no sé si lo mencioné en ese episodio, porque en esos días estuve en varios lugares, pero yo tengo 4 o 5 familias de mi urbanización. Sí. Y es duro, yo estoy seguro. ¿Qué pastor tiene? Mi vecino inmediato, el que me escucha gritándole a mi hija. El que me escucha regañando, ¡Calián, Calián! Y yo le escucho a él. El que me escucho oyendo salsa cuando lavo el carro. Pastor, estoy de salsa. Me gusta la salsa y me escucho oyendo salsa cuando lavo el carro. Es miembro de la iglesia. Me escucha la palabra, me escucha los mensajes, me comparte. Empezó de cero en la iglesia cuando abrimos. Entonces es lo práctico, es el vivirlo. Es en medio de la imperfección. Yo no estoy vendiendo aquí la iglesia, ni yo como ser perfecto, todo lo contrario. Hasta las amarguras, gente cercana las ve y me las soportan. ¿Por qué me aman? ¿Y por qué me aman? Porque yo los amo. Ya no hay más nada que voy a hacer. No hay más nada que buscar. ¿Qué voy a hacer, verdad? Pero sí es una dinámica interesante. Yo le pido al Señor que eso continúe, pero sí, lo práctico de la palabra del Señor es lo que puede impactar todas las generaciones. Mencionas algo de cuando estabas hablando que tú no tienes vagos en tu iglesia. Y cuando mencionas hasta eso... el más vago lo hace con estilo. Literal. Hasta el que es vago tiene que ser vago con estilo. Lo dices y no sé por qué me vino a la mente. Tú sabes este tabú que hay con que hay gente que dice, no te preocupes, Dios te va a proveer, tú sigues sirviéndole al Señor, y como que se les olvida acaparar esta área de, tú tienes que trabajar. Claro. Tú tienes que levantarte temprano, dependiendo de tu trabajo, cumplir con tus ¿verdad? Tus responsabilidades y meterle. Y si no tienes trabajo, tienes que ponerte Tienes que buscarlo, ¿no? Tienes que hacer algo en tu casa, tienes que ponerte a hacer algo, tienes que hoy yo hablaba con esta persona y le decía, Dios no usa vagos. Es la verdad. Yo le decía a esta persona, y lo que voy a decir va a estar duro, pero Dios no usa vagos. Dios trabaja con aquellos que quieren trabajar y Dios bendice por misericordia a los que no trabajan. Por misericordia. Entonces hay gente que quiere vivir por la misericordia, la misericordia de Dios. No sé si tú recuerdas uno de los últimos mensajes, ¿verdad? De actitud, cuando yo decía que peor castigo que pudiera tener el pueblo de Israel, que los días siguieran pasando. Dios dice, no los voy a matar. Dios le dice al pueblo de Israel en el desierto, hablando con Moisés intercede por ellos para que no los mataran, ¿verdad? Y Dios le dice, magnífico, no los mato. Pero ¿sabes lo que hizo Dios? Dios dice, va a haber un castigo, no entran a la tierra. Lo que hizo Dios fue que los días no dejaron de pasar porque Dios no va a permitir que los días dejen de pasar, los días van a seguir pasando. Pero ahora ponte a pensar en toda una generación viendo cómo los días pasaban y ellos no pudiendo hacer nada. Y viendo cómo unos se morían enterrando. Y habían 2 desesperados por entrar a la tierra, porque esos sí podían entrar. Y yo creo que lo que hacían era contar. Sí. Como en los presos. Uno Palito, más, uno menos. uno menos. Se fue, entiérralo, vamos, en tierra. Suena insensible. Sí, por Sí, la pero- Ponte a realidad. pensar, el que tiene la conciencia de conquista, estos días yo entré en ya estoy aquí, ya muy transparente.
Pero entró una media crisis, escuchando y pensando, y porque yo me pongo a pensar, y voy a un simposio donde estaban para mí, dos caballos. Estaba Alejandro García Padilla, estaba Manolo Sidre. Los tipos para mí son eminencia, tipos que saben hablar y tienen grandes ideas, ¿verdad? Y habían dos damas más. Y exponen un montón de cosas sociales. En un momento dado uno entra en unas ciertas frustraciones porque uno quisiera cambiar el mundo. En la ingenuidad y en la compasión y la misericordia a veces de los ministros, queremos cambiar el mundo y uno entra en una cierta frustración y yo me preguntaba cómo voy a llegar a un cierto sector, cómo bendigo ese sector, conociendo también unas realidades. Y hablaba con otras personas que estoy desarrollando unos proyectos y yo les decía, mira, tenemos que verlo de esta forma. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer para todo el mundo, creyendo que rescatemos a un Josué y un Caleb. Creyendo que rescatemos a un Josué y un Caleb. Por eso es que hay que predicarle a todo el mundo. Nosotros le predicamos a todo el mundo. Nosotros vamos a bendecir a todo el mundo. Nosotros vamos a hacer proyectos que bendigan a todo el mundo, al pobre, al rico, Fíjate que hay gente que hace labor social para el pobre. Hacen evangelismos para el pobre. Pero no se fijan a veces en los ricos. No. Claro, como lo ven inalcanzable, o piensan que no necesitan a Dios, o piensan que no tienen forma de llegarle, pero no llegan a un grupo. O que no tienen o que no son vulnerables. No, o también el hecho de cómo voy a llegarle, ¿verdad? A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Y voy a cambiar el mundo? No sé. A través de la historia, Cristo, el único, derramando su sangre en la cruz. Pero hablar a todo el mundo y volvemos. Lograr alcanzar un Josué y un Caleb. Lograr alcanzar un Josué y un Caleb. Y la iglesia, yo la hablo de esa forma. Hay que trabajar. Hay que darle. Tú quieres que Dios te use. Tienes que hacer algo. A nadie cruzado de brazos. A nadie cruzado de brazos. A todos los que él llamó, los llamó en su trabajo. A Pedro lo sacó del trabajo. Y Jesús es tan grande que Jesús le llena las barcas no para Pedro. Yo sé que ustedes me escuchan mencionar esto, pero Jesús no le llena las barcas para Pedro. Jesús le llena las barcas a la empresa de Pedro porque se iba a llevar al CEO. Y Jesús no iba a permitir a la gente que estuvo trabajando toda una noche y no tenía resultados, llevarle a su jefe y dejarlo sin resultados. No, Jesús le dice, aquí tienes, sigue bregando, que me voy a llevar a tu jefe. Y a muchos de los que llamó, por no decir a todos, porque no me conozco todas las historias bíblicas de memoria, llamó trabajando. A las casas que se invitó, era de trabajadores. Llévame a tu casa. Se sentó con los publicanos y los pecadores. Trabajadores. Trabajo. Y cuando Dios te llama, no es para que trabajes. No es para hacerte más lindo. No es para hacerte más brillante. No es para hacerte más cool. No es para hacerte la última Coca-Cola del desierto. Es para que trabajes para Él. Esa es la que hay. No nos podemos quejar del trabajo. Tercer punto. Ajá. Y pues, ¿cuándo en tu ministerio comenzaste a darte cuenta de que Dios iba siendo más efectivo contigo y que no ibas alcanzando o acelerando el tiempo que tal vez habías perdido en algún momento? Siempre. Yo dependo de Dios completamente. Y no es un cliché. Okay. Y no es una expresión de linda que tengo que hacer para lucir bien. No, mano, yo dependo de Dios. Entonces, como yo sé que yo dependo de Dios, Él está. Y es una cosa bien loca. Aquí está mi esposa. Ella es la que sabe cómo yo soy, ¿verdad? Entonces, yo he podido ver el cuidado de Dios en toda mi vida. Yo creo que ha sido demasiado bueno conmigo. No merezco lo bueno que ha sido. Entonces, mi dependencia hacia Él es extraordinaria. Y Él me ha bendecido. Y Él sienta las pautas. Yo le pido al Señor que siempre sea así. Que yo tenga esa conciencia de que siempre sea así. ¿Verdad? Hay gente que no conoce por lo que uno ha pasado. A veces ven a uno, yo esa expresión, ven a uno que te pones un jacket ahí de 30 pesos y piensas que te ves bien vestido y piensas que tú tienes cunita de oro y que todas las cosas te han salido bien. Entonces no conocen la historia, no conocen el trasfondo, no conocen. Y si algo yo estoy consciente en mi vida, y así ha sido mi familia,
hermanos, nosotros somos, Dios nos cuidó, Dios nos ha cuidado. Dios nos ha cuidado. Yo era para hacer una estadística más de este país. Si uno hacía las cosas incorrectas, ser una estadística más. Si yo no me fijaba cómo Dios me cuidó poniéndome gente en el camino, desde mis padres. Mi papá cometió un error, cometió el error, pero como quiera lo que me enseñó de chico fue lo que me mantuvo en la juventud, cuando sucede lo que sucede, ¿verdad? No voy a entrar en detalles ahora, pero procesos que pasamos familiar, ¿verdad? Fue lo mismo que le enseñó. La gente que me puso en el caminar, mi abuelito fue una figura presente, ese era el amor de mi vida. Ese era, para mí, el reflejo del amor de Dios en la tierra era mi abuelo. Entonces ese era el que me resolvía todo. Pues es más, ahora que me traes eso, ahorita que me preguntaste eso, cómo también parte del madurar fue que mi abuelo murió. Me caso, era el que me resolvía todo. Entonces ya no está el que te resuelve todo. Te toca resolver a ti. Después en el funeral te empiezan a decir, te toca llenar los zapatos de tu abuelo. Sé que son grandes porque ahora la familia te ve como una figura así. Decir, ¿qué zapatos voy a llenar yo? ¿Qué capacidad tengo yo de estar llenando zapatos? Lo grande para mí que era él, tipo amoroso, cariñoso, pendiente de todo el mundo, lo que fuera, ¿verdad? Entonces uno va, y Dios puso gente así en mi caminar que me expusieron unas experiencias que yo no me había expuesto nunca, que me hicieron conocer unas cosas que yo no había conocido, ¿verdad? Hay familias que el Señor puso a que tuvieran un cuidado de uno, que me llevaran a tener unas experiencias. Hay familias que yo atesoro, que yo amo, que son como si fueran mi familia y no son mi familia de sangre. Por ejemplo, los Lugos son gente que yo, ¿verdad? Y si estuvieran escuchando me saben que yo los reconozco como gente que Dios puso en mi caminar y que mostraron otras cosas. Yo nunca había viajado, te llevan a viajar, puedes ver otras cosas. Así, jefes que yo tuve, que agradezco diferentes experiencias que pude tener y todo eso, yo reconozco que fue Dios. Reconozco que fue Dios. Dios fue el que me puso en diferentes lugares. Yo me pongo a analizar sitios que yo he ido, conversaciones que he tenido con gente que he tenido de diferentes niveles. Pues, ¿qué voy a tener yo? Fue Dios que me fue poniendo, ¿está bien dicho esa palabra? Poniendo en lugares. Posicionando. ¿Verdad? Poniendo en lugares que era Él. Entonces te vas a dar cuenta, y la gente quizás que nos está viendo, que tú vas a realizarlo en futuro. No lo realizas en el momento en que se da. Hay gente que tú conoces hoy y dices, estuviste allí. Estuviste allí. Y ya. Entonces después, 5 o 10 años después, tú dices, DH, ya sé por qué estuve allí. Ya sé por qué conocí a fulano. Ya sé por qué vi a aquel. Y a veces tú piensas que pasas desapercibido y que gente no te conoce y gente sabe quién tú eres. Gente sabe quién tú eres. Han estado viendo tu testimonio o han estado viendo tu caminar. Saben, han visto tu evolución. Exacto. O te vieron aquí y después te ven en otro momento y dicen, adiós, esto fue el que yo vi allá. Porque ya tú adelantaste. Entonces uno no se da cuenta. Y yo creo que nosotros tenemos que tener momentos constantes de realización. Porque volvemos, lo hacemos tan cotidiano y lo hacemos tan del día a día que olvidamos. Esto proviene de Dios, que fue Dios, es para Él. Y volvemos, sonar a cliché, pero no en todas las etapas de mi vida. Yo he dependido completamente de Dios. Y en el ministerio, como digo yo lo digo bien coloquial, es una loquera. Cuando yo empiezo a contar las cosas, una loquera. Yo dije, voy a estar un año aquí, un año estuve. Cuando yo empecé a pensar en el local que quería, era en el área donde está el local. Y no existía nada por allí. Y yo oraba y yo decía, va a ser por aquí. Y ya tengo otro rollo en la mente. Y ahora sí que ya tengo un rollo en la mente y ahora sí que estoy diciéndole, dependo completamente de ti, sorpréndeme. Y ha sido así. Qué cool. Ha sido así. Yo no he querido estresarme por cosas que pastores se estresan. Y aunque sí me inquietan, no puede ser una limitación en yo disfrutarme el ministerio, ¿verdad? Y hasta el sol de hoy Dios ha sido bien bueno. Qué bueno. Para adelante, ¿verdad? Es parte de las etapas. Yo creo que todo el que tenga en su corazón, así como tú lo has expuesto aquí, ¿verdad? El que tenga, la Biblia dice el que anhela obispado, buena cosa desea. Bueno, pero hay que mirar todas las cosas que debe cumplir para cumplir el deseo. Claro. Y que sea el deseo de Dios y saber mantenerse enfocado en lo que tenemos que hacer, que es bendecir la gente. Dios ha sido bueno. No vamos a preguntar más nada. Ya, eran 3 puntitos para mí, ¿verdad? Unos 3 puntitos de Fran. Lo que sí te quería decir es que
que, mano, gracias. Gracias por tu ejemplo, gracias por tu sacrificio, gracias por ser la persona que eres, porque hay veces que uno deja uno como que deja de hacer ciertas cosas pensando en los demás, un aspecto bien altruista, ¿verdad? Pero se nos olvida que esos pequeños detalles y esas pequeñas cosas que uno hace son bendición para otros. Y tu ejemplo, la forma en que tú te manejas, el ejemplo que te das con tu casa, con tu familia, con tu esposa, de verdad que impacta y llena mucho el corazón de uno. Es un reto, es un reto. Es una de las presiones que uno tiene, pero es agradable y Dios es bueno. En estos días, y yo sé que ya vamos a concluir, pero me di cuenta que la iglesia está creciendo y va a crecer. Y lo deduje cuando comencé a escuchar una expresión que mucha gente comenzó a utilizar en diferentes lugares que estaba hablando con gente de la congregación, de diferentes clases sociales, diferentes clases de educación, de diferente diversidad de edades, de todo. Comenzaron a utilizar la misma expresión. ¿Qué expresión es? Pastor, nunca cambie. Pastor, nunca cambie. Pastor, nunca cambie. Cuando te comienzan a decir eso, cuando te comienzan a decir eso, es porque tienen el miedo de lo que el crecimiento trae en una organización. Claro. Que es quizás tú desprenderte del pastor, no tenerlo cerca, o no tener ese contacto, o el tacto, o todas estas cosas. Es un temor real. Pero si la gente se enfoca en lo que tú dices, que aún a la distancia puede seguir viendo, y que está ahí, no se pierde. Y que hay una inspiración en en el esfuerzo que hace, y eso que es una de las cosas que yo creo que ha sido bien importante en nuestra iglesia, se replique. Si eso se replica. Tenemos la peculiaridad de que hace un tiempo estábamos sentados en una mesa, un grupo de líderes que estamos desarrollando, ¿verdad? Y hay una persona que dice, mira, yo tengo que confesar algo. Cuenta lo que pasó. Yo no soy de abrazar. Yo no soy de abrazar. No soy de abrazar. En casa hasta trabajo me daba abrazar. Y yo llego aquí, yo abrazo a la gente. Yo no sé qué es lo que me pasa, ¿verdad? Entonces, ese es replicar. Y cuando tú replicas, la gente no extraña. Cuando tú replicas cosas, porque las modelas, porque las haces Exacto. con genuinidad, ¿verdad? La gente no las va a extrañar, porque a lo mejor no me van a poder abrazar a mí. Ya no pasa, y la iglesia es pequeña aún. Y ya no puedo abrazar a todo el mundo, pero yo estoy seguro que sienten que los abracé. Exacto. Sí. Se siente que los abracé. A través de la palabra. Sí, a través de la palabra, a través del altar. Porque alguien lo abrazó con la dinámica, y entró. alguien le dio el abrazo que yo estoy seguro que yo doy. Alguien le dio el abrazo que yo doy. Y eso lo sientes. Y te fuiste lleno de... Y esa es la idea, y esa es la dinámica que se deben de dar en los lugares de congregación. Volvemos. Yo no estoy vendiendo aquí que tengo la iglesia perfecta y que no hay que cosas... Vayan a Fuente Obvio. No. Bueno, Visiten claro, voy a promover mi iglesia, pero es una iglesia imperfectísima. Pero la pasamos bien y aprendemos la palabra. No, pero la verdad, yo estoy tratando de que sea eso lo que se lleve por mi bien. Yo quiero estar sano, no quiero volverme loco. Una iglesia sana. Ni quiero que me dé un heart attack por el ministerio. Ya. ¿Entiendes? Sí. Por eso yo hago ejercicio. Mi esposa me obliga a comer bien. Y trato de no... ¿Verdad? Porque si ella hace por mí, estoy comiendo arroz chino todos los días. Y trato de que el ministerio hacerlo. No te digo que si hay cosas que me revientan, pero... Parte de. Pero la he sabido procesar. El proceso por el bien de la gente. Esto es lo último, te lo prometo. Yo un día realicé, ¿verdad? Subiendo al altar, que la influencia que la gente iba a tener era como yo me sentía. Estaba estresado porque como uno se cría en una iglesia, uno ha vivido en el ministerio tantos años, uno sabe hacer de todo. Entonces uno quiere que todo corra. En una iglesia pequeña, nosotros la corremos como una iglesia grande. Porque esa es la cultura de donde yo vengo. Yo vengo de trabajar con el pastor Otoniel Font, que es una máquina de trabajo. Y así soy yo. Entonces la iglesia, yo quiero que corra, pero estamos empezando. Pero entonces en mi mente estaba que esto corra como la maquinita. Y Espera.
Entonces ya cosas que no salían, el cable de aquel y no salió el streaming y aquella cámara yo la veo que está viral, yo estoy haciendo dirección en mi mente porque yo veo acá el monitor y estoy haciendo dirección porque sé de eso y yo quiero que este tiro salga así porque si no en la televisión se va a ver mal porque tengo un programa de televisión y el sonido está malo y el programa de radio de Dominicana va a salir mal y el de Puerto Rico sale mal y el de Orlando sale mal y estoy yo en mi mente y me voy a subir amargado al altar. ¿Qué pasa? Pues entonces no te quejes que la gente está amargada. Entonces hago un switch en mi mente, olvídate de eso, tienes que subirte allá a estar feliz, entonces tú ves que yo hago chistes, mongo, la gente se ríe, otros dicen que porquería, pero trato de que haya una dinámica para que la gente que yo sé que está allí porque quiere, que fue la primera serie de mensajes que prediqué en este año, porque quieren, le sirven al Señor, porque tienen un montón de oportunidades, están allí, tengan la mejor experiencia. ¿De qué? De lo único que yo puedo asegurar que el que llegue a la iglesia de Caguas va a tener. Yo no te puedo asegurar buena adoración, aunque la estamos formando y va a estar buena, pero yo no te puedo ofrecer la mejor buena silla. Hay aire acondicionado, se quejan unos del frío, otros calor, hay una que satisfaga, pero lo único que yo te puedo asegurar es que hable una buena palabra. Hay un lado que hace frío y hay otro que hace calor. Hace calor. Entonces los del frío no quieren ir para el calor, pero los del calor no quieren ir para el frío. ¿Quién los entiende? Es como, allá ustedes. Como complicado. Vamos a tener otro aire allá para que todo el mundo se congele. No. Pero si algo sí le aseguro, si algo sí aseguro, es lo que yo puedo tener. Es la palabra. Que tú te des con una palabra que te bendiga. Que tú te des con una palabra que te bendiga y que podamos vivir lo mejor que se pueda. Y yo espero que este episodio haya sido de bendición, tanto como lo fue para nosotros. Yo espero que para ustedes también. Esta no es la última vez que lo van a ver aquí. Esta es la segunda vez que lo ven. No, la próxima vez posiblemente esté con Luan. No, la próxima vez viene la pastora. Eso, ahí. Vamos a hablar aquí de psicología con la Sí, porque ella está psicóloga. dirigiendo cámaras desde allá atrás y haciendo Sí, muecas no, y ella cosas. está aquí. Y lo otro, Para que hable como Le me engañó, toca. como me engañó, me durmió. Yo creo que ella hacía hipnosis y no me lo dijo. Ella dice que es la sortija. Me llevó así, Que ella está ahí, mira, por me esto. llevó al altar así, me durmió. Oh, gracias por la oportunidad, de verdad, gracias. Para nosotros es una bendición que Definitivo. estés aquí. Y realmente nosotros cuando veníamos a hablar aquí contigo, yo te había dicho, te voy a decir de qué vamos a hablar. Y después dije, ¿sabes qué? No, yo creo que era algo más for the moment, al momento de como que uno sentarse. Porque yo estoy viendo la dinámica, ¿verdad? Con ciertos invitados que estamos teniendo de que es como si te sentaras a la mesa. Es como, yo lo quiero ver como si fuera una mesa donde tú puedas hablar libremente de lo que Dios está haciendo o hizo en tu vida. Y aunque a lo mejor tenemos invitados que vienen por ahí que no conocen a Cristo, que puedan conocer a Cristo. Excelente. Yo lo quiero ver como eso, como una mesa Definitivo. donde te sientas con Dios. Sí. Felicito. Thank you Thank very you. much. Pero, gente, ya ustedes saben lo que van a hacer. Van a suscribirse, van a darle a la campanita porque si no, no te aparecen los episodios a menos que los busques. Y nos vemos en la próxima. Espero que les haya encantado y que haya sido de bendición. Chao.